Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos todos. Bien, hermanos, voy a pedirles que busquen en sus Biblias Primera de Tito. Y ya que lo tengan, se pueden poner de pie. Tito. Dije primera, ¿va? Bueno, ya salió otra segunda, hermanos. No se preocupen, no te vamos a hablar de ella. Ya salió otro Tito que andaba por ahí. Tito 1:7. Me iba a quitar el suéter, pero es frío, hermanos. Pues la edad. Bien. Vamos a orar, esperamos a algunos hermanos. Bien, vamos a orar, hermanos. Por poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, te doy gracias, Señor Dios, por tu iglesia, Padre, la cual tú has ganado con tu preciosa sangre. Gracias, Padre. Gracias por tu gracia, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Y, Padre, te ruego también, Padre, que en cada uno de mis hermanos pongas el deseo, Señor Dios, de practicar, Padre, lo aprendido día con día, Señor. Gracias te doy, Señor Dios, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre, un Dios amoroso, y tú mereces toda la gloria, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Padre. Ayúdame, Señor Dios, a hablar de tu palabra, Padre, que es tuya, Señor. Y, Señor, que todo sea para gloria tuya. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Bien, hermanos. Se necesita... Había un letrero por ahí que decía, se necesita ministro para una congregación creciente. Un reto para la persona adecuada, ¿no? Para los que son o quieren ser obispos o pastores. Oportunidad de conocer, dice, mejor a las personas. Dice, el solicitante debe tener experiencia en carpintería, trabajo de oficina, en educación, a todos los niveles, incluyendo universidad. Diplomático, que sea teólogo, atleta, psicólogo, asesor vocacional, maestro de ceremonias, misionero y también trabajador social. Útil, pero, hermanos, no necesario. Experiencia, también dice como carnicero, panadero, mensajero. También debe de saber todo en cuanto a problemas de matrimonio. El hombre adecuado debe también tener convicciones firmes sobre todo tema y al mismo tiempo ser prudente para no ofender a los que no están de acuerdo. Debe ser directo, pero flexible, responder a las críticas y los chismes, pero con amor cristiano, y saber perdonar. Debe tener una disposición extrovertida y amistosa todo el tiempo, y debe de ser un orador cautivador y saber oír con atención. Su educación debe de ser superior a un doctorado, pero siempre esconderla con modestia, sencillez, y debe de ser capaz de hablar como un erudito. Debe estar también dispuesto a trabajar largas horas, dispuesto a que se le llame a todas horas del día y de la noche. Debe pasar por lo menos 25 horas a la semana preparando sus sermones. Se provee casa amueblada para el pastor y que debe tener la puerta abierta para cuando se solicite. Y también que debe tener una cuenta, ¿sí? Debe también tener en cuenta que esta casa, hermanos, no le pertenece ni la casa a él, ¿sí? Porque es la iglesia de Dios.
Viendo todos estos puntos, hermanos, porque hay una infinidad de listas todavía, está muy largo esto. Viendo todos estos puntos, hermanos, ¿sí? Viendo estos requisitos, hermanos, ¿son los necesarios para poder ser un obispo? Les hago la pregunta, hermano. Porque muchas de las veces ya cuando son obispos, y algunos obispos sí se pasan 25 horas o hasta más, hermanos, ¿no? Estudiando, ¿no? Hay muchos hermanos que no duermen por andar esperando a la persona indicada, ¿no? O que a 10 horas de la noche les hablan y les dicen, ¿sabe qué? Tengo un problema, ore por mí. Acuden al pastor. Algunos puntos sí son, ¿sí? Pero no necesarios como nos lo pide aquí Tito, hermanos. Hemos estado viendo ciertas características, ¿sí? Y el día de hoy vamos a ver lo que verdaderamente sí nos pide dentro de lo que nos dice Tito, qué es lo que nos pide, ¿sí? Esas 3 características que como anteriormente hemos visto muchas más. No sé si recuerden, hermanos. Y una de estas características necesaria es que sea irreprensible como administrador de Dios. La segunda es que no sea soberbio y la tercera que sea hospedador. Esas son las 3 características que vamos a ver el día de hoy. Ya tienen Tito, ¿ah? ¿Sí? Tito, busquen el versículo 7 y ubíquense en el versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Y nos dice Tito, de este Tito 1:7 vamos a ver el primer punto, ¿sí? Vienen algunos otros, pero de aquí de este Tito 1:7 nada más vamos a ver Tito 1:7 que dice 7a, porque es necesario, dice, que el obispo sea ¿qué? Irreprensible como administrador de Dios, ¿sí? Lo primero que vemos aquí es esta palabra clave, hermanos, o palabra que también Timoteo la usa, es que dice que es ¿qué? Necesario, hermanos, ¿sí? Esta palabra dice, porque es necesario, ¿sí? Es necesario. Y esta palabra necesario en el griego es dei, así se pronuncia, dei, y significa que este requisito, hermanos, es obligatorio. En el griego eso es lo que nos dice, que es obligatorio, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es un deber del anciano, es un requisito que no se puede evitar. No se puede carecer de este requisito si no lo tiene una persona. Esa persona no puede ser anciano, obispo, anciano o pastor. Esos puntos ya los hemos visto. Lo mismo es un anciano, obispo o pastor. En la Biblia no lo maneja así, hermano. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que es necesario? ¿Qué es lo que es necesario, hermanos? Según el versículo. Que sea irreprensible. Bueno, es decir, esta palabra en el griego es enekletos y significa que no puede ser llamado a rendir cuentas. Esto es, que no sea acusado, ¿sí? En ninguna cosa, que no haya por donde se le acuse, que no encuentren la manera de decirle, usted está mal en esto. Es una de esas lo que significa. Esta palabra, hermanos, no se refiere a perfección, sin pecado, porque todos somos pecadores, pero sí debe de tener todo ese cuidado, ¿sí? Más bien, hermano, nos está hablando de un estándar que Dios nos pide, ¿sí? Y nos habla de ser un ejemplo constante. Dios demanda, hermanos, que sus obispos sean intachables. Ajá. Que no sean señalados, hermanos. Es que mire el hermano, ¿sí? Y ahí está ¿cómo se llama? Está dirigiendo una iglesia, ¿no? ¿Sí? Y miren su comportamiento. Ese es, hermanos, ¿sí? Este es el estándar, hermanos, ¿sí? Que nos pide Dios. Es decir, hermanos, que sea intachable, que no lo podamos señalar, ¿sí? Entonces, esto es la palabra. Ahora, hermanos,
¿En qué debe de ser intachable los pastores de una iglesia? Según el versículo. Exacto, en la administración. Es decir, hermanos, como administradores, ¿sí? En la administración. Y esta palabra también, administrador, en el griego es oikonomos. Y es una palabra compuesta. Oikos es igual a casa y nomos a ley. Entonces, literalmente es uno que gobierna una casa y aparte es un término que se refiere a alguien que maneja las prioridades de otro para el bienestar de los seres queridos de su superior. Ese es un administrador, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué? Tenemos que a un superior, ¿no? A un amo. Y nosotros somos ¿qué? Sus administradores, ¿sí? Y en este caso, los pastores son administradores de la casa de Dios, ¿sí? Ahorita vamos a ver ese punto, hermanos, de la casa de Dios. Entonces, hermanos, un administrador es un mayordomo encargado, ¿sí? Para lo que Dios nos ha puesto en la casa de Dios. Esta palabra, hermanos, administrador, tiene un poquito más de profundidad. Ya para escoger al administrador de una casa, se requería del siervo más confiable, ¿sí? Ese sería el administrador o el mayordomo. ¿Esto qué implica, hermanos? ¿Sí? Implica que la característica principal de un administrador debe de ser la fidelidad, la confiabilidad, la honestidad, el buscar el bien de los bienes que no son de nosotros, ¿sí? Todo le pertenece a Dios, ¿sí? Entonces el administrador nada más es el que va a administrar las cosas de Dios, todo le pertenece a él. Por eso, hermanos, debemos observar que Dios es el Señor y dueño de nosotros como administradores, de los que estamos dentro de la iglesia de la casa de Dios. El administrador, hermanos, es un mayordomo de Dios, no de la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, la casa a administrar, que es la iglesia, pertenece a Dios y no pertenece a los ancianos. Un pastor no es dueño, hermanos, ¿sí? Pero sí va a rendir cuentas a Dios por la iglesia. Por eso es que se debe de actuar con la misma o más eficacia que con una cosa que fuera de él. O sea, si todo es de él, debemos de tener mucho más cuidado, hermanos, porque son las cosas de Dios. Busquen Hechos, hermanos, 20, Hechos 20. Versículo 28. Y dice, por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, dice, os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, hermanos. ¿Sí? ¿Qué nos dice este versículo? Que el Espíritu Santo, que sabemos que es Dios, hermanos, Él elige a los pastores y Él los pone como administradores, pero los pone en la iglesia que es de Dios o de Cristo, hermanos, que sabemos que es lo mismo, es Dios mismo. Pues Él ganó o compró a esa iglesia, ¿qué nos dice? Con su propia sangre. ¿Sí? Entonces queda claro este concepto, hermano. Nosotros nada más somos ¿qué? Un pastor o un administrador, un pastor es el administrador de la casa de Dios. Un rey, hermanos, fue a visitar a un amigo suyo que también era rey. Y le preguntó, ¿cómo estás? Le preguntó, estoy muy triste.
porque todos, dice, todos mis administradores me han sido infieles y no puedo confiarles plenamente la administración de los bienes de mi reino. Ah, dice el otro rey, te voy a dar un consejo, pruébalos para que sepas cuál es fiel. Y este es el consejo, le dice, pon una víbora en un armario y ordénales ni abrir esa puerta, que no abran esa puerta, y así tú vas a saber quién es fiel o quién no te es fiel. Y así lo hizo el rey, y pasó el tiempo, y el rey con mucha tristeza veía que a los 2 o 3 años o antes sus administradores capaces morían, hermanos. Y un día meditando en estos, mientras miraba por la ventana, contempló y vio al jardinero. Empezó a observar sus jardines que estaban perfectamente, ¿sí?, bien arreglados. Y ordenó a sus sirvientes que trajesen a su jardinero. Lo llamaron, lo vistieron adecuadamente para presentarlo ante el rey, y el rey le dijo: de hoy en adelante tú vas a ser el administrador de los bienes de mi reino. Pasó el tiempo, hermanos, meses, años, y el que había sido fiel jardinero era un fiel administrador de los bienes de su rey. Hermanos, ¿qué tan importante es ser hallado fiel por aquel que lo contrató como mayordomo o sirviente? ¿No les parece, hermanos? La fidelidad, ser fiel ante donde Dios nos ha puesto, nos ha llamado. Jesucristo también lo dijo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente del cual el Señor puso sobre su casa? Es la casa de Dios, hermanos. Por lo tanto, un obispo, un pastor, nada más es la responsabilidad que es administrar la iglesia. Nuestro siguiente punto, hermanos. El anciano o obispo o pastor no debe de ser soberbio. Es el punto número 2 de Tito 1:7. Y también, y nos dice, el término, hermano, de aquí de que se usa en el griego de soberbio es autades. Y esto es igual a autocomplaciente. Y también es una palabra compuesta, que es auto, uno mismo, edonai, complacer, autocomplacerse uno mismo. Es uno, hermanos, dominado por su propio interés, sin mostrar consideración alguna hacia los demás, ¿sí? Es un hombre arrogante, presumido, arbitrario y altanero, hermanos. Eso es ser soberbio, hermanos. Un hombre soberbio sigue su propio camino, hermanos. Es testarudo, arrogante y desconsiderado con las opiniones, con los sentimientos de los demás. Y un obispo, hermanos, no pueden trabajar juntos. ¿Por qué? Porque ellos se hacen dueños, ¿sí? Mas, sin embargo, dentro del liderazgo o del obispado nos pide que haya, ¿qué? Pluralidad, hermanos, de líderes. Entonces, cuando hay varia pluralidad, es bien difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre va a querer uno sobresalir sobre todos. Y eso, hermanos, es soberbia. Eso es la soberbia, hermanos. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Y sabemos que es una condición, hermanos, ¿sí?, de no ser soberbios. Y es indispensable, hermanos, para que sea uno anciano. Por eso, hermanos, debe de haber pluralidad, hermanos, que humildad entre los hermanos, saber escuchar, ¿sí? Ok, hermanos, necesitamos participar, hermanos, pero que yo mismo me puedo dar cuenta de mi propio, hermanos, yo mismo me puedo dar cuenta de mi propio, ¿sí?, de mi manera de reaccionar,
¿sí? Hay veces hasta al callarse se ve la soberbia, hermanos. Y ese es el cuidado que muchas de las veces debe de preocupar, ¿qué? Al obispo, hermanos, o a la persona, ¿sí? Que quiere ser obispo. Por eso, hermanos, si sabemos que todo le pertenece a Dios, ¿sí? Que no nos pertenece a nosotros, hermanos. Yo tengo que poder trabajar, o el obispo tiene que poder trabajar con los demás, ¿sí? Y es bien difícil, hermanos, ¿sí? Pero Dios nos lo pide, y eso es lo que se tiene que decir. El administrador es un siervo de Dios, hermanos, no es un amo, no es dueño, por lo tanto no tiene derecho a ser soberbio al cuidar el precioso pueblo de Dios. Y recordemos que a esta palabra no la estoy mencionando porque es un pueblo bien precioso, ¿verdad? No, el precio que ganó, Él lo ganó, hermanos, Él lo ganó con su sangre, ¿sí? Y debemos de tener cuidado. Por eso el administrador es el encargado de, ¿sí? De administrar las cosas de Dios, todo le pertenece a Él. Un hombre soberbio, hermanos, dispersa a las ovejas de Dios, porque es déspota e inflexible y no ve, hermanos, los sentimientos y las opiniones de los demás. Esta misma palabra, hermanos, la encontramos, busquen en sus Biblias, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Aquí donde vemos la soberbia, hermanos. Es la palabra contumaces, hermanos. Esa palabra contumaz en el griego es igual a ataúdes, ¿sí? Y tiene el mismo significado que la que nos menciona Tito. Es autocomplaciente, arrogante. Pero viendo el contexto de este capítulo, hermanos, aquí está hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y denota a uno que es dominado por su propio interés. Y sin consideración alguna, ¿sí? Hacia los demás, afirman arrogante su propia voluntad. Y nos dice que no tienen ¿qué? No temen decir mal ni aun de las potestades superiores. Nadie que es dominado por sí mismo es apto para el ministerio pastoral, hermanos. Por eso es que nos pide que no seamos soberbios, hermanos. Jesucristo también hizo referencia a esta característica, hermanos, negativa, y a esta actitud de los líderes autocomplacientes o arrogantes. No lo busquen, Mateo 20, 25 y 26, se los voy a leer. Entonces dice Jesús, llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, dice, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Sí? Hermanos, somos siervos de Dios. ¿Sí? Y por lo tanto, debemos de servirle a Él con una actitud humilde, ¿sí? Tratando de trabajar en pluralidad como iglesia, hermanos. Es la iglesia de Dios, hermanos. El hombre que quiera ser pastor u obispo no debe de ser soberbio, hermanos. Y también debe de dar lugar a las ideas y dirección de los demás. Más que nada, hermanos, también debe de buscar
la mente y el corazón de Dios. ¿Esto cómo sería, hermanos? Ir a las Escrituras, lo que Dios nos pide, ¿sí? Y hacer solamente aquello que Dios quiere en su iglesia. Lo contrario, hermanos, a un hombre soberbio es un hombre amable. Las características que anteriormente ya vimos de un hombre amable, ¿sí? Un hombre amable, hermanos, es un hombre que no se recarga hacia una sola persona, es justo, ¿sí? Que ve verdaderamente, es equitativo, ¿sí? Que ve las cosas como son, ¿sí? Eso es lo contrario, hermanos. Un pastor dijo en una ocasión, ¿sabes? Prediqué un mensaje excelente el domingo, dice. Y después del mensaje, vaya que los comentarios fueron excelentes, dice. Un comentario tras otros. Me sentí tan orgulloso que los hermanos hablaban seguido de mí. Pero cuando llegué a la casa, su esposa estaba preparando el almuerzo y sus hijos parecían que estaban en todas partes a la misma vez. Él esperaba una bienvenida a casa, como acaba de llegar el gran predicador o cualquier otra cosa similar, pero al contrario, la esposa le dijo, cariño, el bebé está sucio, ¿podrías cambiarle el pañal? Ese fue el primer comentario que recibió en casa. Así que, posteriormente, después, él esperaba recibir y predicar. Es un mensaje excelente lo que tú acabas de decir, pero la esposa no fue lo que le dijo, sino, ¿qué pensaste? Le dice el esposo después de tanto, ¿qué pensaste del sermón? Él estaba listo para que ella se desbordara en elogios. Al contrario, ella le dijo, cariño, los oí en la puerta hoy, te dijeron bastante como para que te dure todo esto siempre, ¿no? Hermanos, muchas de las veces queremos que nos sigan elogiando y eso, ¿saben qué? Nos envanece, hermanos, nuestro orgullo. Ay, mírenos, ¿no? ¿Sí? Sabemos que todo, hermanos, se hace para la gloria de Dios. Todo es para Él, hermano, ¿sí? Todo lo que hagamos, todo lo que Dios nos muestra. Nuestro tercer punto, hermanos. Ahora busquen Tito, bueno, ahí están en Tito, ¿eh? Tito 1:8. Nos vamos a ver, pues hay otras características. Tito 8:1a. ¿Qué dice, hermanos? Sino, la primera característica ahí, hospedador. ¿Sí? Aquí en el griego, hermanos, la palabra hospedador significa filoxeno y también es una palabra compuesta. Y la palabra compuesta es filo, a amar a los extraños. Eso es lo que significa ser hospedador, amar a los extraños. Y es un acto, hermanos, de amar a los no muy bien conocidos, ¿va? Y debe de ser un atributo, hermanos, esto del carácter cristiano, y no nada más aquí, hermanos, entra para los obispos, sino es para todos, hermanos, ¿sí? Y también, hermanos, que debe de haber disposición de uno y que también nuestros recursos de nosotros deben de ser para la gente que uno no conoce. En el contexto, hermanos, de la iglesia primitiva, se refería a otros cristianos. Dentro de este contexto, hermanos, las tabernas en aquel entonces y los mesones eran cuevas donde había mucho pecado y perversión. Eran lugares muy peligrosos. Tanto ladrones como prostitutas acechaban a los viajeros. Estos viajeros venían por cuestiones de negocios o por ministerios, y en algunos casos eran echados de sus hogares, bajo persecución y arrojados de su casa y despojados de sus pertenencias. Había, hermanos, muchas oportunidades para abrir el hogar a muchos hermanos creyentes
y proveerles para las necesidades o para sus necesidades. Ser hospitalario, hermanos, en el sentido bíblico no significa invitar a cenar a tus amigos. Eso se le llama ser amable, ¿no? O sea, así se puede hacer, invitarlo, ¿sí? Y sobre todo a los amigos, se siente uno bien cómodo, ¿no? Pero veamos lo que Jesús, hermanos, dijo a aquellos que quería ministrar. Lucas 14, busquen Lucas 14, hermanos. Lucas 14, versículo 12 y 14. Capítulo 14. Doce, 13 y 14. Ahí va. Dijo también, ¿ya lo tienen? Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, ¿qué dice? No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, son conocidos, hermanos. Y vecinos ricos se nos hace, porque ¿cómo no? No sea que ellos, dice, a su vez, te vuelvan a convidar, yo que ya te invité, yo ahora vente tú, y lo de siempre, hermano, ¿no? Y seas recompensado, ahí está su recompensa. El 13, más cuando hagas banquete, dice, llama a los pobres, los mancos, cojos y los ciegos. Y el 14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí, hermanos, Cristo emplea una hipérbole y no debe de tomarse como una prohibición. Aquí lo que nos enseña que invitar amigos y parientes no puede clasificarse como un acto puro de caridad, sino que también reprende a los que se inclinan a limitar su hospitalidad. Un pastor, hermano, debe de ser un hombre generoso. Lejos de amar las ganancias, busca que todo lo que tiene sirva como medio para suplir las necesidades de aquellos que ni siquiera conoce. Y tenemos ejemplos, hermanos, de hombres que todas sus pertenencias las ocupaban para eso, hermanos. Dice Job, estas también no las busquen, hermanos. El forastero, dice Job 31, versículo 32. Dice, el forastero no pasaba afuera. La noche, dice, mis puertas abría al caminante. ¿Sí? Él le abría las puertas a las personas. Aquí tenemos a Job, hermanos, un anciano ejemplar, ¿sí? Del Antiguo Testamento, que nos da este ejemplo de hospitalidad. Romanos 12, versículo 13, dice Pablo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, dice, la hospitalidad. Nos exhorta, nos anima que se practique la hospitalidad. Hebreos 13:2 nos dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hermanos, les pide, ¿sí?, que no se olviden, porque sí es muy dado a olvidar, hermanos. Aquí hemos tenido, hermanos, misioneros y muchas de las veces nos cuesta, ¿no? Quién sabe cómo sean los chavos, ¿no? ¿Sí? O hay veces no tengo, hermanos. Y aquí, por lo que vemos debe estar dispuesto aún económicamente, hermanos. Hermano, la hospitalidad es un requisito bíblico, pero también quien no practica la hospitalidad, hermanos, es señal de un cristiano egoísta y que no sabe practicar o no sabe lo que es verdaderamente amar, hermanos. El ser hospitalario es amar al extraño, hermanos. Hermanos, Dios trabaja a través de la hospitalidad para instruir a su pueblo. Así que no debemos de menospreciarla, hermanos.
Se cuenta, hermanos, de una familia que invitó al pastor a cenar. Y la madre pidió a la hija de 5 años que diera gracias por los alimentos. La niña, desconcertada, le pregunta a su mamá: mamá, ¿qué tengo que decir? La mamá le responde: pues di lo que me has oído decir a mí. La niña inclina la cabeza y ora y dice: Señor, pero ¿por qué se me ocurrió invitar a cenar a este pastor? Eso yo decía a la mamá. Entonces, hermanos, no nos engañemos, hermanos. La hospitalidad no es fácil y demanda sacrificio. A pesar de ello, hermanos, deberíamos de ejercerla, de practicarla y sin quejarnos. Un hombre, hermanos, llevó a cabo un sondeo y escribió en una revista de tiraje nacional y decía esto, dice: de casi 200 iglesias que visité, solo en una alguien me dirigió la palabra. Aparte de las personas encargadas de dar la bienvenida oficialmente. Y fue para informarme que me había sentado en su sitio. Hay veces, hermanos, ni aquí podemos ser hospitalarios, ¿verdad? Vienen los extraños y los vemos de esa manera, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? Es fácil ser hospitalarios, hermanos, con aquellos que conocemos. Pero Jesús dijo también en Mateo 5:46, dice: si amáis a los que os aman, ¿no hacen así también los publicanos? ¿Qué pasa con los desconocidos, hermanos? Los que no encajan en nuestro círculo social. Seguro que podemos encontrar multitud de excusas. Estoy muy ocupado, no quieres involucrarte en sus vidas, te sientes incómodo, con gente extraña, etcétera, hermanos. Pero Dios dice que lo estás representando a Él, ¿sí? Somos sus administradores de Él. Y eso significa, hermanos, sacrificar tus propios intereses, dar tu dinero y de tu tiempo, arriesgarte a recibir a personas, hermanos, que no conocen bien o que incluso no te agradan, y ver a los demás con los ojos de Dios. Eso es practicar la hospitalidad. Concluyo con esto, hermanos. Hoy vimos, hermanos, estas 3 características y vemos que todas son obligatorias. Vimos que se debe de ser irreprensibles, intachables, que como administradores de Dios debemos de ser fieles, confiables y honestos, no ser soberbios, no mirar por nuestros propios intereses, sino mostrando consideración hacia los demás. Y no nos olvidemos, hermanos, de la hospitalidad. Hermanos, ¿quién de los años que tenemos ha hospedado a alguien? ¿Sí pueden levantar la mano, hermanos? Hospedado. No conocidos, porque pues conocidos pues vienen. Eso es una manera amable también, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer, ¿sí? Invitar a un hermano se puede hacer. Pero sí, hermanos, debemos de ser hospitalarios, hermanos, ¿sí? Debemos de empezar a practicar como jóvenes, hermanos, las responsabilidades para los varones, hermanos, ¿sí? Debemos de prepararnos, hermanos, por si algún día anhelamos, hermanos, o deseamos ser obispos, pastores, dirigir una iglesia, la iglesia de Cristo, y saber tener bien en claro estos conceptos, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Dios, te doy gracias, Señor Dios, por tu palabra, Padre. Gracias por todos estos requisitos, Padre, que tú nos pides. Ayúdanos a no ser, a dar buen testimonio de nuestras vidas, Padre, a irnos apartando, Padre,
a no ser señalados, Señor Dios, para que algún día, Padre, podamos servirte, Señor, podamos tomar este ministerio, Señor, ser responsables, Padre, de lo que tú, Señor Dios, nos has llamado como varones, Padre. Te ruego, Señor Dios, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, que es necesario, Padre, que hace falta en tu iglesia, Señor Dios, administradores fieles, administradores, Padre, que Señor, trabajen dentro de su soberbia, Padre, que trabaje, Señor Dios, dentro, Señor Dios, del amor, Padre, para que podamos caminar como tú nos lo pides, Señor. Gracias te doy, Señor Dios, por todo lo que tú me has mostrado, Señor, y alabado seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.